R, bueno, están viendo, estoy abriendo R y voy a a mandarlo a donde están mis archivos por si hacemos algo de lo que tienen dudas. Entonces esto ya no lo digo porque ya lo vimos y ya lo saben. De esto, el niño o de lo que está en mis notas. Lo de las notas, profesor. Ah, bueno. Bueno, voy a poner algo aquí y voy a rehacer esto y me dices qué es lo que no pudiste hacer. A ver, perdón, mejor explícame qué no pudiste hacer. Ah, no, yo nada más le pregunté que cómo se guardaba. ¿Cómo se guarda qué? Lo de las notas, porque ya lo tengo, pero pues no me acuerdo cómo mandarlo a la carpeta. A ver. No entiendo. ¿Qué quieres guardar? Lo que nos dejó sin guardar. Que no recuerdo qué dejé. Ah, lo de la distribución del alumnado de las tres divisiones de la universidad. Bueno, Ah, de la unidad. ya. Déjame ver, eso lo hice. Mm, ya. Deja acordarme dónde tengo ese trabajito. No recuerdo dónde tengo ese archivo. ¿Pero tienes ahorita el trabajo en pantalla? Sí, ¿O lo aquí lo tienes tengo en conmigo. R? ¿Mandé? Aquí lo tengo conmigo, digo. Este, ¿Puedes mostrarme tu pantalla? No hay problema. Sí, nada más si me deja cambiarme a la computadora, a la sesión de Zoom, Ah, sí. rapidísimo. Sí. Ok, ahorita regreso. Qué Sí, curioso, ¿no? de Mande. las clases de Zoom, de las clases que subió, las grabadas, Ajá. que bueno, la que subió solo se ven 7 segundos. No, me equivoqué. Sí, bueno, a mí solo me parecen 7 segundos, no sé si a mis demás compañeros igual. Tenía yo dos, la que, porque alguien le preguntaba en el último instante algo, y entonces, pero le dije, bueno, yo dije, si ya no hay nada, voy a cerrar la sesión. Nadie contestó nada, y que en el momento que la cerré, alguien me dijo, profe, pero ya le había yo oprimido cerrar.
y abrí una nueva sesión, pero ya nadie estaba conectado, y esa fue la de 7 segundos. Y la otra, pues es la de hora y media. Y una de las dos la borré porque dije, pues yo vi que borré la de 7 segundos. Déjame checar en un rato a ver si la recupero. Sí, ¿Va? profe, gracias. Gracias a ti por avisar. Bueno, este... mi archivo. No sé dónde está mi archivo de clase. Bueno, lo que se conecta a sus compañeros, sin dudas, la revisamos. No me acuerdo dónde dejé mi clase. Aquí lo debo de tener. Bueno, eso es lo que tienen en su liga del Google, en la clase. Y voy a continuar. Esto lo habíamos visto. Y nos quedamos con los gráficos. Bueno, quedamos en que estamos viendo un ejemplo de las divisiones. Gráficas para dar datos categóricos. Aquí es donde nos interesa ver. Aquí es donde empezamos la clase. ¿Ya te conectaste, jovencito? ¿Ya tienes tus dudas en la computadora o más tarde las revisamos? Como guste, yo aquí ya estoy. Ya está, entonces de una vez la vemos si quieres. Ok, a ver, deje ver si... Ahora te deja de tener mi compartimiento de pantalla, Ok, ¿no? Y ya puedes compartir. ok. Ya la está viendo. Ya. Este es el de pastel y en otra pestaña tengo el de barras. Ajá. A ver, ¿qué es lo que quieres guardar? Esto como tal, como lo hicimos con Ah, con el a ver, mira, primer problema que nos dejó. Ajá. párate primero en tu gráfica, ahí, párate y luego dale con el derecho y ponle como, copiar como bitmap, segundo, ándale ahí, así. Ahora vete a Word, abre una hoja de Word donde quieras. Y pégalo en Word. Ya ¿Ya está. lo pudiste hacer? Sí, ya está en Word. Ah, bueno. Ahí ya tú puedes editar el tamaño y demás. Ya sabes eso. Ahora, párate en el script que está atrás de la gráfica. Sí, está viendo Ahí. la pantalla. Sí, te estoy viendo en pantalla, ahí atrás en el script. Ahí párate. Pícale ahí en esa ventana. Ándale. Ahora vete a archivo. ¿No? Ahí puedes guardar como. Y ahí, ¿de qué se trata tu ejercicio? Es, eh, pues es la gráfica de barras de las divisiones de la universidad. Entonces ponle ahí, como nombre, ponle gráfico. Perdón, era la de pastel. Espérame, déjame. Ponle solución, sol, así, ajá. Este, alumnos, con A mayúscula, alumnos, eh, divisiones, con D mayúscula, divisiones. Y queda claro, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces ya le pones guardar.
Ok. Y Pero ya usted quedó. había dicho algo que que le teníamos que cambiar el directorio, algo así, que yo No, recuerdo. no, no, nada. Ah, no, ahorita ya lo tienes guardado. Incluso, mira, ahí en tu script, ahí arribita te dice dónde está guardado tu archivo. Te dice C, usuarios, Office Max, Desktop, probabilidad estadística, soy alumno, divisiones. Ahí te da Ok, toda la dirección de dónde está tu archivo. Cuando tú vuelvas a querer abrir ese archivo, tienes que mandar a R a ese lugar para que puedas abrir ese archivo, ¿sí? Ah, ok, sí, cierto. Si tú no mandas a R para ese lugar, R no va a encontrarlo porque pues no está ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 ya me acordé un poquito. Vale. A ver, antes de que, espérame, no le muevas. Jessica, ¿esto da solución a tu duda o tienes otra duda? Es que al momento de meter donde, o sea, en el segundo renglón donde dice names, cuando meto las divisiones, me dice que está mal escrito. E intenté copiar y pegar del archivo que nos mandó y como quiera me decía que estaba mal escrito. Entonces luego me salté a lo de la gráfica Ajá. y me decía lo mismo, pero es con respecto ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, al apóstrofe. A la comilla. Ajá, a la comilla. Sí, mira, Me- primero tienes que, si copias y pegas de mis apuntes, te digo, las comillas están mal, hay que quitarlas, mejor dicho, hay que cambiarlas. Ajá. Y lo de la flechita, aquí en el segundo renglón, en el primero y segundo renglón, tiene la flechita de asignación, también hay que cambiarla. Y todo lo demás, nada más hay que revisar que esté exactamente igualito, tal cual. No le vayas a cambiar nada. Ya cuando tú vayas agarrándole más práctica, pues le vas a poder cambiar cosas. Incluso R te debe de decir dónde está mal o qué está mal, o darte una sugerencia de qué está mal. Ujú, Si sí, de quieres, hecho, sí. ¿vale? Sí, de hecho, sí. Te dan Pero, sugerencias R, pero no siempre no te da a veces la solución. A veces sí te dice, no lo encuentro el archivo, pero no te dice por qué. O te dice está mal, pero no te dice por qué. Entonces, si quieres en un rato, revisamos ese problemita ya en el caso particular. vale, muchísimas gracias, profe. De nada. Pues ya quedó, niño. Sí, ¿Alguna? ya quedó. Muchas gracias, profe. Ya le dejo de compartir. Ya. Ok. Bueno. Esperen. Recording in progress. Bueno. Entonces, lo que nos interesa es, bueno, ya estoy trabajando, hacer gráficas para variables cualitativas. Entonces tenemos aquí un ejemplito donde tenemos las 3 divisiones que maneja la universidad y tenemos las frecuencias absolutas, es decir, eso de absolutos son las frecuencias que tú tienes, que tú puedes observar. ¿Cuántas? Pues, de CSH tenemos 850, de CBS 1200 alumnos y de CBI tenemos 485. Entonces, el total, pues simplemente cómo lo obtenemos, sumando verticalmente las cantidades y ya nos queda aquí el total. Entonces, eso lo llenan o lo hacen en su cuaderno. Las frecuencias relativas, ¿cómo las obtienen? Dividiendo 850 entre el total.
cada uno de ellos, cada uno de esos números los dividen entre el total y esas son las frecuencias relativas. Y esas las van a poner aquí. ¿Sale? Hacen la suma y ven qué número les da. Luego, los porcentajes. Aquí, pues tú multiplicas las frecuencias relativas, las multiplicas por 100 y te da el porcentaje. Y ya es la manera que se llena esa tablita. ¿Dudas? ¿Ya lo habían hecho o ya lo habían hecho en su casa? Solo para practicar, Betty. Entre más practiquen, mejor. Yo les estoy redactando una tarea para que ya esa tarea sí ya me la envíen. Entonces ahorita es para practicar. Ok, gracias, ¿Sí? profesor. No, de nada. Entonces, de esta manera se llena la tablita. Y esa tablita se llama la distribución de los alumnos de acuerdo a las divisiones. Eso es importante, la distribución, cómo se comportan. Entonces, ya con esta tablita nosotros podemos hacer, pues, las gráficas. La gráfica de barras. ¿Por qué de barras? Porque para cada división tenemos una barrita. Entonces es importante que se nos queden los nombres porque también está el histograma. Y el histograma se parece al gráfico de barras. Pero no es lo... Bueno, es equivalente. No son iguales, pero son equivalentes. Equivalentes e iguales no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esta gráfica? ¿Para qué? A ver, díganme, no se queden callados, por favor, Pues participen. podemos sacar como datos a simple vista, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la división que tiene mayor cantidad de alumnos o la que tiene menor cantidad de alumnos? Exacto, así de simple. Nada más nos sirve para que sepamos, y fíjate, ¿quién habló? Que Vianey. CBS es el que tiene mayor cantidad de alumnos. Ajá. Vianey nos dice, pues nada más nos dice la información de manera rápida. CBI es la que tiene menor cantidad de alumnos y CBS es la que tiene mayor cantidad de alumnos en su división. Entonces, ese es el objetivo de la estadística descriptiva, dar información rápida, pero confiable de lo que estamos, de las bases de datos que tenemos, de lo que estamos analizando. Ese es el objetivo. Por eso es que, mira, si tú no le pones los nombres o las etiquetas adecuadas a tu gráfica, tú no vas a saber de qué estás hablando, aunque esté muy bonita la gráfica. Entonces, es importantísimo ponerle las etiquetas bien claras, bien concisas a las gráficas. De esa manera, tú la ves y dices, ay, pues ahí es bien claro. Tenemos la gráfica de la cantidad de estudiantes que participan en la UAM y tenemos que CSH, la que tiene, digamos, término medio de estudiantes. CBS tiene muchos estudiantes, más que todas las otras dos divisiones, y CBI es la que tiene menor cantidad de estudiantes, punto. Ahora, fíjate, si tú entregas un reporte estadístico y no me dices nada de la gráfica, por muy bonita que esté y por muy bien elaborada que esté, si tú no dices nada, pues no sirve para nada tu gráfica. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profesor. Entonces, cuando ustedes tengan o les pidan una gráfica, ustedes tienen la obligación de argumentarla. ¿Por qué? Porque, pues tan simple lo que acaba de decir Vianey, lo que tú observas es lo que vas a argumentar y ya acabaste. Incluso hay gráficas que son más complejas y hay que argumentar más, hay que hacer análisis más detallado, pero en este caso no, pero es necesario que lo hagan. Por eso ven que yo les dije, si ustedes nada más ponían datos de R sin argumentar nada, pues están mal. Y creo que tiene sentido. Bueno, aquí ya viene cómo nosotros hacemos las gráficas de barras.
cómo metemos los datos y nos sale esta gráfica. Aquí se me olvidó decirles, o no les puse, para que les salga el fondo así de ese color, en el texto, código, agréguenle, incluso ahí está este niño que acaba de participar, que nos compartió su pantalla. Antes de la gráfica, antes del plot, está el plot aquí, incluso si quieren háganlo, le van a poner así paréntesis, BG igual, comillas, mocasín, así, así. Tecleen esto antes del gráfico. El plot es la función que hace la gráfica. No, aquí lo hicieron con barplot. Entonces aquí antes de barplot, póngale eso. Par-BG igual a mocasín. Mocasín es un color. Aquí le pueden poner verde, rojo, claro, siempre en inglés, ¿no? Pink, green, purple, el que quieran. Entonces, ese es el color. Con esto les llena el fondo de color. Miren, yo compilo esto, lo compilo. No me quedé en vergüenza porque no salió nada. Ahí está. Ya les generó el espacio con color, pero todavía no lo pueden ver. Entonces, pero cuando ustedes le ponen aquí barplot, entonces ahora sí genera la gráfica y ya les pone el fondo con color. A ver, les doy un minuto para que lo hagan. Ahí. Ya. Y si no les da tiempo a hacerlo, simplemente apunten el código y ya después lo hacen ustedes. ¿Ya les salió? Sí, profesor. Sí, Ya, profe. ya salió con color, ¿verdad? Ya se ve más bonito. Bueno, entonces así yo obtuve esta gráfica. Generalmente hay que ponerle colores que sean como estos resaltantes, que no se confundan entre sí, para que sea claro. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, pues podemos hacer la gráfica de pastel. Aquí viene la especificación de cómo se realiza la gráfica de pastel. Lo leen, tienen que hacerlo, háganlo en su cuaderno, hagan las instrucciones que yo pongo acá para este caso, háganlo en su cuaderno, porque de verdad les va a ayudar mucho, para que cuando ustedes lo hagan en R saben qué están haciendo. Entonces háganlo con su cuaderno y luego lo hacen con R, así como les expliqué. Aquí yo les puse dos gráficos. Voy a ser honesto. Este gráfico de la izquierda, bueno, los dos los hice yo, obviamente. Resulta que el gráfico de la izquierda tiene tiempo que lo hice y no me acuerdo del código, pero del código de la derecha sí me acuerdo. Entonces aquí nada más estuve trabajando en editar esto y no me acordé cómo se hice este gráfico, pero este sí lo hice. Lo hice de nuevo y bueno, vean aquí, en el gráfico de la izquierda nosotros podemos ver la cantidad, la frecuencia absoluta, tenemos 850 casos registrados, en el otro tenemos 1200 casos registrados y para CBI, que está aquí anotado, tenemos 485. Ventajas de esta gráfica es que tú puedes dar
la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en porcentajes. ¿Cómo saqué el porcentaje? Ah, pues ya sabemos. El total, la suma de las frecuencias absolutas entre cada uno de estos numeritos y nos da los porcentajes. Bueno, ahora, aquí también observamos que pude ponerle colores y una cajita que indica qué color es para cada división. Entonces, esta gráfica está muy bien elaborada porque da la información completa. Aquí de manera inmediata, como dice Vianney, observamos que la división de CBS es la que tiene mayor cantidad de población y la que tiene menor es la de CBI, la amarilla. Entonces está muy bien la gráfica. La otra, la de la derecha. Aquí observamos que la división de CBS, aquí no nos da los números, pero se los puedo poner si quiero. Le puedo poner aquí. Bueno, aquí observo que la división de CBS, la color púrpura, es la que tiene mayor cantidad de observaciones. La de CBI es la que tiene menor. Y nos dice claramente en cada división cómo está la distribución. Entonces, cualquiera de las dos gráficas es lo mismo. La que ustedes decidan la pueden hacer. Como le hice, aquí está el código. Hay muchos artículos donde te dice cómo hacer los gráficos. Y ponerle lo que tú quieras. Les digo, yo tengo este código, pero no me acuerdo dónde lo tengo. Y pues es mucho trabajo para volverlo a hacer. Cualquier día lo encuentro y lo pongo. Pero bueno, tenemos dos formas de hacer el mismo gráfico que es de pastel y sirve para lo mismo que el gráfico de barras, para dar una información rápida y precisa. Esa es la esencia de la estadística descriptiva. Nada más. Entonces, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Todos van ahí conmigo? Sí, profesor. Sí, Sí, bueno. profe. Bueno, entonces no se despeguen, ¿eh? Si quieren, si quieren participar o tienen dudas, participen. Si les da sueño, también díganme, profe, no estamos durmiendo, denme chance. 5 minutos, mejor perder 5 minutos en lo que despiertan y seguimos concentrados. Se vale. Fíjense que estén atentos, ¿va? Bueno, Sí, profe. va. Ahora fíjense, ahora lo que nos interesa es que tenemos una base de datos grande. Supongamos que en una base de datos grande y nosotros queremos sacar información. La base de datos puede ser de cualquier tipo. Ejemplo, tenemos un grupo de personas. Supongamos que hay una junta, para tener una idea, una junta de padres de familia en la escuela primaria. En una escuela primaria donde entran en una junta de padres de familia con alumnos, nos damos cuenta que hay mucha gente de diferentes edades, desde bebés que los llevan las mamás, porque apenas acaba de nacer su bebé, niños chiquitos que todavía no van a la escuela o que van al kinder, pero que los llevan a la junta, los niños que están en la primaria cursando, también hay hombres, entonces hay todo tipo de gente. Por eso digo o especifico. Ahora, a ti te interesa, por ejemplo, pues calcular las edades de las personas que están ahí en ese momento. Entonces ahí tienes personas desde 0 años hasta personas que pueden ser de 80 años. ¿Por qué? Pues puede ser que un abuelito vaya a la junta de su nieto. Entonces, tienes una gran cantidad de datos y te interesa ver cómo está la distribución de las edades. Entonces, ya tenemos
muchos datos y queremos saber cómo se comportan, pero la distribución de las edades, o las edades, mejor dicho, ya son variables numéricas. Entonces ya no podemos hacer un gráfico de barras, sino hay que hacer un histograma. Pero bueno, antes del histograma lo que necesitamos es hacer una agrupación de los datos. Entonces, para agrupar los datos, supongamos, les digo, tenemos esa población desde 0 hasta, no sé, 90 años de edad, y vamos a ir dividiendo los datos en grupos. ¿De cuántos grupos? Pues puede ser del grupo que tú quieras, entre comillas. Puedes hacer grupitos de 0 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, y así te vas. Entonces, vas a ir agrupando. ¿Cómo vas a hacerle para que, bueno, de los datos, tú puedes obtener el dato menor, o sea, el dato más chiquito los ordenas, lo cual hacer a mano lleva mucho trabajo, pero bueno, ordenas los datos y encuentras el dato menor y el dato mayor. Si tú haces la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor, tú tienes un rango. Entonces, el rango te dice, es un número. Y dependiendo del rango, tú vas a poder hacer un número de grupitos. Pongamos que el rango es de 0 hasta 40 años. Hace la diferencia, 40 menos 0 es 40. Entonces tienes 40, un rango de 40. Entonces vas a hacer grupitos. ¿Cómo haces esos grupitos? Ah, dice, pues el profe dijo que de 10 en 10. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque agarras 10, luego otros 10, luego otros 10 y generas 4 grupitos. Entonces, en 4 grupos, tú vas a meter toda la información y eso está mal. ¿Por qué? Porque estás aglutinando toda tu información en solamente 4 grupos. ¿Cuál es la cantidad ideal de grupos? Dependiendo de los datos, es decir, dependiendo del rango, la cantidad mínima es 7, la cantidad máxima es 12. Entonces, mínimo 7, máximo 12. Demasiadas barras, demasiadas, no te da información. Muy pocas tampoco te da información. ¿Qué quieres? Que sea algo, digamos, equilibrado. Y el equilibrio se logra entre 7 y 12 barras, dependiendo de los datos. Entonces, a esos grupitos se forman en intervalos. Esos intervalos se les llama clases. Nada más, un intervalito de números le vas a llamar clase. En estadística se llama clase. En cálculo pues, sabemos que son intervalos. Entonces las clases son intervalos. Y miren aquí dice, el número de clases debe ser mínimo y máximo de 12. Ah, miren, no le puse 7. Lo voy a editar. Debe ser mínimo 7 y máximo 12, dependiendo del número de datos. Ah, y también dice, se aclara que hay diferentes métodos matemáticos para que tú no estés ahí, digamos, divagando. Es que dijo el profe 7 y le voy a poner 7, pero mi compañera dice que 9, pero mi compañero dice que 10, entonces, ¿qué hago? No sé, es que estoy aprendiendo. Bueno, hay métodos para determinar cuál es el número de clases más apropiado. ¿Y saben qué? Que nos lleva a más problemas. ¿Por qué? Porque luego los números no están definidos de manera tal que tú puedas definir las clases bien claramente. Por ejemplo, claramente se refiere uno, por ejemplo, de 0 a 5, de 5 a 10, o números cerrados. A veces no queda bien, porque para que quede completo tienes que aumentar la amplitud del rango, y entonces tú le vas a meter mano. Entonces, bueno,
Esas son inconsistencias. Bueno, ahorita vamos a ir viendo eso con un ejemplo. Al número de ocurrencias en cada clase se le llama frecuencia absoluta. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, ya lo sabemos, y al multiplicarlo por 100 se obtiene la frecuencia relativa porcentual. Tenemos un ejemplo, el peso de personas. Tenemos el peso de 80 personas adultas. Entonces, queremos hacer una tabla de frecuencias. Y aquí nos dice un poco de ayudadita. Obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 3.9, siendo el primer intervalo de 52. Aquí, ¿por qué 52? Porque el 52 es el número más pequeño de aquí. No sé dónde esté. Pero el número La más... segunda columna. La segunda aquí. Gracias, niña. En este es el número más pequeño, por eso empieza en 52. Y aquí, ¿por qué le puse esto? Ah, porque es una trampa mía, pero bueno, háganlo de esa manera y van a generar una tabla que está aquí. Tienen el primer intervalo, luego hacen las demás clases. ¿De cuánta longitud? Ah, pues nada más le vas a ir sumando 3.9. Aquí está, 3.9. Y vas a ir generando las clasecitas. La siguiente clase empieza en 55.9. A ver, aquí va 55.9. Aquí. Aquí empieza 55.9. Y le suman el 3.9 y les va a dar la parte derecha. Y así se van. Dense cuenta que los intervalos son abiertos cerrados. Es decir, de esta manera, este intervalo es ajeno a este intervalo. O sea, no hay intersección. La intersección entre los intervalos es vacía. Son exclusivos. Es decir, no, de esa manera tú estás seguro o segura que para cualquier número, aquí solamente se puede caber en una clase. No puede ser que un número quepa en dos clases, tiene que caber solamente en una. Entonces, cada clase va a tener exclusividad. Entonces, no va a haber manera de que nos equivocamos o de cometer error, no hay forma. Son exclusivas las clases. La marca de clase, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo. Esos son los intervalos de clase, aquí lo dice. Sacas el punto medio, es decir, 52 más 55.9, lo divides entre 2 y te da la marca de clase. Así, entonces, primero generas todos los intervalitos y luego generas las marcas de clase, que son 54 no sé qué, o 53, algo así. Entonces aquí generas las marcas de clase. Luego te fijas otra vez en el intervalito y te fijas cuántas frecuencias tuvo ese intervalito y las pones aquí. Y así te vas con cada uno, saca las frecuencias absolutas. Las frecuencias relativas, que ya vimos cómo, las multiplicas por 100 y saca la porcentual. Y luego la relativa acumulada. Esa la voy a hacer en la siguiente clase. Investíguenla y en la siguiente clase les explico. Ahorita lo puedo explicar sin ningún problema. Pero es importante que ustedes también investiguen para que les quede más claro. Y si no les queda claro, con lo que estudiaron, más la explicación, les queda muy, muy bien el conocimiento. Entonces ya tenemos cómo rellenar la tabla de frecuencias y hay que calcular, hay que responder a esas preguntas.
Calcúlese el porcentaje de personas menor que 65 kilogramos. ¿Cómo vamos a responder esta? Pues hay que llenar la tablita y te vas hasta aquí donde tenga 65. Aquí en un momento dado vas a tener un intervalo que contenga a 65 y de ahí te vas a fijar, en base a los datos que ya tienes, te vas a fijar qué porcentaje. Aquí vienen los porcentajes. Profesor, Mande. bueno, es que yo lo empecé, bueno, lo traté de empezar a hacer, Ajá. pero, bueno, lo traté de hacer a mano, pero la verdad me tenía muchos errores al momento de organizar los datos y así, entonces quería preguntarle si hay como Sí, técnica, metodología para hacerlo. sí. Muy buena pregunta, señorita. Mm, vamos a hacer un ejemplito fácil. Ahorita voy a llegar a ese problema, ¿eh? Tengo media hora, entonces, más de media hora. Pero es muy buena la pregunta y qué bueno que le hayas intentado. Y qué bueno que rebotaste, porque eso nos obliga a que tenemos que aprender cómo hacerlo sin equivocarnos, ¿cierto, niña? Sí, profesor, de hecho lo traté de hacer como 3 veces, pero siempre me equivocaba en contabilizar una cifra, o luego no sabía si le había contado o no, y así Ajá, hasta que dije, mejor le pregunto al profesor porque nada más estoy dando patadas de ahogado. ahogado. ¿Sabes algo? Vianney, igual me pasó cuando iba yo a la licenciatura. Me daba un buen de no sé qué cosa, pero me desesperaba igual de hacerlo a mano. Lo que nos enseñaba profesores que teníamos la base de datos y lo íbamos tachando. No, pues que aquí el 61, por ejemplo, es el más pequeño y lo tachas y luego buscas otro. No, pero aquí está el 57. No, es un caos. Fíjate cómo se hace. Hoy tú lo vas a hacer más fácil, fíjate. Voy a generar una sola aquí. Con este ejemplito voy a compilarlos y tengo la variable peso. Y peso ya tiene ahora los dos juntos. Ya está un poco más grande y aún así me cuesta trabajo. No son muchos datos, pero me cuesta trabajo. ¿Y cómo le hago? Pues muy fácil. Le pongo, si ya tengo los datos ordenados, va a ser más fácil. Entonces los ordeno. Sort, peso. Fíjate, le voy a poner esto. Sort, peso. Y ya los tengo ordenados. Entonces, si yo ya tengo ordenados, pues yo ya me fijo, ¿verdad? ¿Dónde caben cada uno de ellos? ¿Cierto, niña? Bien, ahí. Sí, profesor, es que Eso ya lo te estoy ayuda mucho. tratando de hacer. ¿Mande? ¿Dónde? Es Eso que lo ya te estoy ayuda. tratando de hacer. Ajá, eso ya te ayuda mucho, ¿sí? Sí, no, ya estás del otro lado con tener los datos ordenados. Ajá. Entonces ya además vas tachando y dices, ya acabé. Bueno, ya sirve de algo la ayuda. ¿Alguien más Profesor, tiene? demasiado. Bueno, es una idea. Entonces, ¿alguien más tiene sugerencias o dudas? Bueno, entonces, así resolvemos todo esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profe. Bueno, entonces, en base a eso, ya podemos hacer la tabla y pueden dar solución a esas preguntas. Háganlo y si tienen dudas en la siguiente clase me preguntan. Pero en cuanto llenen la tabla, ustedes mismas van a ver que es fácil responder a esas preguntas. Bueno, ahora el histograma. El histograma simplemente tú vas a dibujar en el eje X. Ay, me da coraje porque apenas estoy aprendiendo a manejar la tablet digital y ahorita la necesito.
Pero si me pongo a hacer cosas que luego no me salen, me voy a meter en problemas. Entonces, fíjense, voy a hacerlo aquí, digamos, en R, en Excel. No, no sé nada dibujar, nada por el estilo. Pero supongamos que tienes acá una línea. Acá en cada, a ver, no sé si se alcanza a ver mucho mejor. No sé si pueda marcar, aquí está. Bueno, pensemos en la línea nada más. Aquí tú vas a poner en la parte izquierda, vas a poner el 52. O sea, vas a ir poniendo en una línea todas las marcas de clase. En la parte derecha, en la parte izquierda vas a poner la parte inferior del intervalito o de la clase. Aquí en la parte derecha otro número. Y así vas a ir etiquetando cada uno de ellos. Entonces aquí en la parte de abajo de la línea vas a llenarlo de numeritos. ¿Cuáles numeritos? Pues los que tenemos en las clases. Ya que tú tienes, ahora pintas el eje ¿qué? El eje Y. Pintas el eje y dependiendo, si tienes las frecuencias absolutas, aquí vas a poner frecuencia absoluta. Y aquí le vas a poner sus numeritos, ¿no? 1, 2, 3, su escala. Y ya vas a pintar cuántas frecuencias hay. Supongamos que hay 3 frecuencias. Aquí vas a poner el 1, 2, 3. Y así, ¿no? Entonces, supongamos que tienes 2 frecuencias, pues pintas acá 2. En la siguiente clase, supongamos que tuviste 4 frecuencias, pues le pintas 4. En el otro tuviste una frecuencia, le pintas 1. En el otro tuviste más frecuencias, y le pintas más. Y así. Así se generan los histogramas. ¿Sí queda claro cómo se hace? Sí, profe. Entonces aquí Sí, abajo. profe. Gracias. Entonces nada más vas pintando las frecuencias. Y ya te van quedando los histogramas que tú necesitas hacer. No es difícil. Lo voy a poner para que tengamos ya. Ahora, bueno, esto aquí viene especificado cómo se hacen. Y, bueno, cuando tú ya lo haces, tenemos la frecuencia absoluta de las edades. Aquí tenemos la marca de clase. Perdón, aquí creo que tengo unos errores porque no empecé en 51, en 52. Eso los voy a cambiar. Porque no empecé en 52, como lo dije ahí, sino que empecé con otro número. Pero, de todos modos, la forma de hacerlos es así. Aquí, si se dan cuenta, yo incluso pongo la clase, esas son las clases, lo que les decía yo, todo esto de abajo son las clases. Y en cada intervalito, en cada clase, yo le pongo el número de frecuencias. No es necesario que lo pongan. Se puede poner o no se puede poner. Generalmente no se pone. Entonces, en este caso, para ilustrar, y como estamos aprendiendo, por eso los puse.
tengo que de la clase de 51.5 a 55.5 tengo dos frecuencias, dos observaciones. En la clase de 55.5 a 59.6 tengo 7 observaciones. De 59.6 a 63.6 tengo 12 observaciones, y así. Entonces, en cada clase te dice cuántas observaciones tienes. Por eso se llama frecuencia absoluta. Pero también puedo hacerlo con la frecuencia relativa, porque las clases son las mismas, tienen que ser las mismas. Entonces digo, aquí tengo mal esto, lo tengo que corregir, porque las frecuencias no son iguales. Y cuando divido el 2 entre el total, que son 80 datos, pues nos da la frecuencia relativa. Y así tenemos este gráfico. Entonces, este gráfico, estos dos gráficos, pensando que estén bien las escalas, son equivalentes, dicen la misma información. ¿Qué te dice? Que en la frecuencia o en el intervalo, perdón, en la intervalo de 63.6 a 67.7 tenemos la mayor cantidad de frecuencias absolutas. Y si nosotros lo vemos en las frecuencias relativas, tenemos que en ese intervalo tenemos la mayor frecuencia relativa observada. Entonces, creo que no hay duda de cómo se construyen. La interpretación del gráfico es igual. Eso te sirve, aquí ya tenemos más, te sirve esto para que tú sepas dónde hay mayor frecuencia, en qué clase hay mayor frecuencia, en qué clase hay menor frecuencia, y luego aparte te dice cómo es el comportamiento de el histograma. Si se dan cuenta, como no están bien las, ¿cómo se llama? Las mismas clases, no son las mismas clases, varían los dos gráficos. Aquí vemos que esta barra es más alta que la de aquí, entonces debe de ser lo mismo. Debe haber siempre el mismo número de clases y con los mismos intervalos de clase. Por eso es que no son iguales, pero les digo, lo voy a corregir. Entonces la forma de hacerlo es así. ¿Cómo lo van a hacer? Con la gráfica, con las condiciones que yo les di. Así. Siguiendo estas reglas, les va a salir a todos la misma gráfica. Y yo voy a hacer, los gráficos de ahí abajo, los voy a hacer con esta regla. Los voy a hacer. El problema, y ahora voy para allá, que es importante aclarar, que ya una vez que tenemos entendido todo esto, cómo se hace el histograma, entonces, ahora el problema es, ¿y cómo lo hago? Porque tenemos R, tenemos un paquete estadístico, el cual tenemos que sacarle mayor cantidad de provecho. Entonces, R lo puede hacer. Déjenme ver si lo puse, si tengo el código, ¿no? Este es mi editor de texto. Creo que muchos de ustedes conocen estos editores. No lo puse. No lo puse no lo puse el código. Y les voy a explicar un poquito más. Denme un minuto, lo que encuentro mi código y se lo pongo. Bueno, tenemos una hora. Denme Recording stopped. denme 4 minutos en lo que encuentro el código y ustedes se distraen, se despejan un poquito. Yo encuentro el código y se los muestro. ¿Va? Los espero a las 4 en punto. ¿Va?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya tengo el código, ya además que sea un... Ah, no, ya son las 4. ¿Todos ya están listos? Todavía no. Sí, profe. ¿Ya? Profesor. Sí, profe. Fíjense que ahorita ya lo ven en pantalla, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar algo que les va a ayudar mucho. Fíjense, ¿eh? Voy a ir separando y les voy a ir al último. No se distraigan, por favor. Yo les dejo copiar lo que sea necesario, pero no se distraigan. Voy a empezar. Voy a agarrarme, siempre tengan presente lo que les pongo en las notas. Lo que queremos hacer, lo que nos interesa hacer es esto. Dice su compañera, ¿fue Vianey? ¿Fuiste tú, Vianey? La que decía es que hay mucho trabajo. Y Sí, tenemos, pues bueno, muy bien, Vianey. Por eso les digo, está bien que lo hacen, porque cuando uno dice, no, es que es mucho trabajo, tiene que haber una forma fácil de hacerlo. Y entonces ahorita ella lo va a disfrutar más porque ya sabe del problema de que se puede salvar si aprende a hacerlo, ¿cierto? Fíjense, yo generé esta base de datos en un archivo de Excel. Espérense, que no estoy grabando. Recording in progress. Yo voy a tratar de hacer la tabla de frecuencias, pero con R.
Entonces, empiezo desde el inicio, obviamente, voy a buscar cómo se hizo la tabla en Excel. Déjenme buscar, está en... Aquí debe ser ordenar por tipo. Es un Excel, se llama datos, pesos, personas. Aquí está. Esos datos que tenemos en los apuntes, lo generé en un archivo de Excel. Le puse peso y acomodé todos los datos, así como me venían dando, los acomodé. Luego les explico cómo se hace, cómo los pasé. Yo los puse todos aquí en orden. Bueno, los copié por columnas y los pegué aquí. Eso lo voy a ordenar. Aquí lo guardo. Vean, es un archivo de Excel. Véanlo, ¿eh? Archivo, guardar como. Y vean aquí, se llama datos, personas, libro de Excel. Eso es importante, ¿eh? Yo voy a leer ahora una base de datos de Excel. Le pongo guardar. Sí. Entonces, aquí están mis datos. Ya agarro y cierro o minimizo porque ya lo tengo guardado en la carpeta donde estamos trabajando. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya mis bases de datos en la carpeta de trabajo. Ahora me voy a R y abro mi archivo que yo ya trabajé ahí. Para abrir archivos de Excel, se carga la librería, una librería para que abras archivos de Excel. No puedes abrir, R no puede abrir archivos de Excel por sí solo, necesita librerías. ¿Cómo le hacen? Háganlo, eso sí háganlo ustedes. Abran su R y hagan lo siguiente. Install punto package paréntesis coma comillas, perdón. Eso es importante que lo hagan porque van a ver lo que les va a decir. Así. Hagan esto que está pintado en azul. Install package Open XLSX. Me van diciendo conforme vayan acabando. Bueno, ahí les va a decir un país. Elijan a México. Mexico City, elíjanlo. Le ponen a aceptar. Yo no lo puedo hacer porque ya lo instalé. Profe, ¿tenemos que compilarlo? ¿Cómo? Ah, o Sí, o sea, sea, tú lo pones y ajá, luego compilar. sí, ¿Sí? ya, sí, ¿Ya? ya. Listo, profe, después del país. Y ya le pones a aceptar. Pones a México y luego ya le pones a aceptar y ya te empieza a bajar librerías. Ah, sí que aparece del ITAM y todo eso, ¿no? Exacto, Nina. Ok. ¿Todos van ahí? Alexis, Andrea, Alfredo, ¿van ahí? Alejandra.
Marbetti, ¿cómo vas? Profe, después de de elegir el país que tenía que aparecer, ¿Mande? después del país que tenía que aparecer, Tienes que darle a aceptar. ya, Eliges el país y le das a aceptar y empieza a la descarga, aquí empieza a moverse tu cursor. ¿Sí? ok. ¿Sí, Aaron? Sí, profe, ya. ¿Ya pudiste? Sí. Bueno, ahora ya le ponen, una vez que ya hayan descargado esto, ya no lo van a tener que volver a cargar, a instalar, perdón. Ya queda instalado en su computadora, ya lo bajaron. Entonces aquí tienen que ustedes ponerle gatito con el número 3, segunda, con el shift y luego el 3, pues aparece el gato. Y aquí le van a poner así, librería. Para leer archivos de Excel. Siempre póngale nota a sus apuntes para que ustedes sepan para qué sirve. Y aquí ya le ponen descargo el paquete. Con esto instalo el paquete. Y aquí con esto cargo la librería. Entonces, esto es instalar. Y esta es cargar. A ver, les explico más. Cuando ustedes ponen gato, todo lo que está después de gato, R entiende que esos son letreros. Ya no es código para R, por lo tanto simplemente lo ve como un letrero y ya, no se mete en problemas. Entonces, por eso hay que ponerle ahí los letreros para que sepamos qué estamos haciendo. Bueno, ya que la instalaron, ahora le ponemos que la cargue, library, eso sí yo lo tengo que hacer. Cada que yo ocupe yo esa librería, tengo que cargarla. Y ahora jalo mi archivo de Excel. Aquí le pongo read xlsx datos, así se llama mi archivo, .xls, coma, perdón, cierro comillas, coma, sheet 1, le estoy diciendo que abra la hoja 1 y tiene una columna de nombres, por eso dice call names true. Cierto, tiene columna de nombres. Entonces le estoy especificando bien. Aquí pueden ponerle espacios o pueden ponerlo junto, no hay problema. Entonces, al ratito les dejo copiar esto o les doy una captura de pantalla. Nada más quiero que estén atentos. Luego ahora le voy a dar compilar, compilo, y ya lo leyó. Ya vean, aquí ya dice, ya lo hice, estás bien, pero no me lo enseña porque no se lo pedí. Le digo, dame, enséñame. Le pongo datos y me va a dar, ya está cargada en R, la base de datos. Ya la pude leer de Excel. Entonces ahora se llama datos. En la carpeta datos está metida los datos que yo tengo ahí. Puede ser una variable o pueden ser n variables aquí dentro. Entonces ya, ahora yo le voy a decir, aquí le voy a decir de datos, de datos, pesos quiere decir de datos agarra a peso. De datos agarra a peso. Y a eso que tú estás agarrando le vas a llamar peso. O sea, lo estoy sacando, con esa instrucción le estoy diciendo a R,
saca a peso de la carpeta datos y le vamos a llamar peso. No hay ningún problema que le llames igual. Entonces lo compilo y dice, sí, ya lo hice. Bueno, vamos a ver qué es peso. Ahí está, le pongo peso y peso ya lo tiene aquí de esta manera. ¿Por qué hago esto? Para que yo ya nada más ande trayendo la variable peso, ya lo demás no me interesa. Suponiendo que el archivo de Excel tiene muchas variables y no me interesan esas, solamente quiero peso, pues por eso le digo que agarre a peso únicamente y la tenga en su memoria. Ahora le digo sort peso. Dice su compañera Vianey, es que yo lo intenté y tiene razón. Ahora vemos aquí, ya lo ordenó. ¿A quién? A peso. Y esta librería, veamos, carguen esta librería también. Así, vuélvanlo a hacer. Ya después ustedes lo van a ocupar. Quiero que lo hagan para que después no tengan problemas. Lo van diciendo, ¿eh? Jimena, ¿Qué pasó, profe? Apenas lo estoy poniendo. Jimena, no te he oído participar. Quiero que participen todos. ¿Sí o no, Brian? Respeten a Sí, Brian. profe, ahí va. Eso es todo. Los que se quedan, miren, vean cuántos están participando ahorita, son 21. Quiero que aprendan bien. Por eso los voy llevando poco a poco. Install package FDTH. Ya saben cómo el proceso. Y luego cargan la librería. Dense cuenta que en library ya no vienen las comillas. Ya quedó, profe. ¿Ya? Muy bien. Sí. ¿Ya, Eduardo? Ya está, profesor. Bueno, entonces fíjense, yo ya no la voy a instalar porque ya la tengo instalada, pero sí la voy a cargar porque la voy a ocupar. La cargo. Profe, Mande. a mí en la consola me aparece un anuncio que dice que no fue posible abrir el archivo. Me viene una leyenda. No sé. A ver, ahorita checamos ese problema. A lo mejor, fíjate si no tienes errores. Sí, sí. Si no, ahorita al final que sí, le puedo Revisamos, decir. Sí. ¿sí? De todos modos, les voy a dejar que capturen mis datos. Bueno, ya que hicimos esto, ahora fíjense para qué sirve esta cosa. Aquí le pueden decir interrogación FDTH. Si ustedes lo hacen, ahorita no lo hagan, háganlo después de la clase. Pero esto ayuda, les dice para qué te sirve. Pero fíjense ahora, voy a compilar esto. Fíjense, la variable que me interesa es peso. Y le voy a decir FDTH. Se va a agarrar la librería que está metida acá. Entonces vamos a ponerle y me va a dar esto. Les va a gustar. This. Vean qué nos dio. ¿Qué nos dio, niños? Las frecuencias y los intervalos. Bueno, los intervalos y las frecuencias. ¿Qué es Esa lo es la que la tabla completa, ¿no? la tabla completa, Jessica? Es lo que Vianey dice, profe, ¿por qué no me lo dijo? ¿Sí o no, Vianey? Sí. Ve, nos da la tabla completa. Pero nos las da. Y esa tabla es la que está manejada en las gráficas que yo tengo en mis apuntes. Por eso es que no concuerdan. Vean. 51, el primero.
y aquí aparece el 51.5, está redondeado. Entonces, esta gráfica se hizo con este procedimiento. ¿Pero por qué? Ah, bueno, veamos lo siguiente. Aquí dice breaks igual a Sturz. ¿Qué es breaks? Tenemos que entonces preguntarle a esto, ¿qué es breaks? Miren, le puse breaks y se abre la ayuda. Y aquí te dice, mira, FDTH está metida en este paquete y te dice tabla de distribución de frecuencia para datos numéricos y te da una gran cantidad de información. Y aquí te dice Sturz, te dice breaks, puede ser con el método Sturz, con Scott o con FD. Vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Vamos a ponerle ahora Scott. O sea, esos son los parámetros que, bueno, es necesario que ustedes lo hagan para que vayan haciéndose ágiles. Pues voy a hacer lo mismo, pero ahora le voy a poner aquí, entre comillas, Scott. Ay. Scott. Control C. Y lo vuelvo a compilar. Y le vuelvo a decir que me enseñe distribución. Vean, aquí ya cambió Scott y aparecen diferentes los intervalitos. Vean, ese es 51.48 el inicial y luego 55.22. Y aquí es 51.48 a 56. O sea, la amplitud de la clase varía. De un método, este es el método Sturz, este es el método Scott. Y voy a meter otro método que era FD. Entonces vamos a ponerle acá FD. Vuelvo a hacer la misma tablita. Y vean cómo cambian los intervalos de las clases. Perdón, cambian la amplitud de las clases. ¿Verdad? Entonces, esa librería que acabamos de cargar, la librería FDTH, sirve para hacer las tablas de frecuencias que están en las notas, pero el problema es de que no coinciden así como yo lo puse. Entonces dirían, pero es que entonces no me sirve. ¿Sí te sirve? ¿Por qué sí le sirve? Por lo siguiente. Cuando ustedes estén haciendo un trabajo y tengan necesidad de hacer esa tabla, dices, bueno, yo voy a hacer la tabla con el método Sturges o Sturz. Yo lo voy a hacer con ese, ya tengo mis intervalos, tengo todo lo que necesito, o sea, no necesito otra cosa. Bueno, es que el profe lo puso de manera diferente, sí, pero era ejemplo, era enseñanza. Y estos métodos de hacer las particiones del rango de datos, pues son fórmulas que ya están implícitas en R. Entonces tú puedes utilizar cualquiera de las tres para hacer tus reportes. No sé si queda claro. ¿Comentarios? No, profesor, pero sí se ve muy útil. Sí, sí es útil. Entonces, ya vemos cómo podemos hacer el trabajo. Si ustedes me dicen, profe, yo hice, si yo les pido, supongamos, la tabla esta, ahorita de principio está bien que lo hagan a mano, así siguiendo esto que está aquí. Les digo, porque les ayuda mucho a entender qué estás haciendo. Es importante que lo hagas. Ya después
tú sabes que vas a utilizar la computadora para que te salga bien. Y Vianney me preguntó, ¿y cómo me ayudo con R para hacer esto más fácil? Pues ordenamos los datos y ahora sí ya es más fácil hacer los cálculos. Nada más es sentarse y ya casi no vas a estar escribiendo con calma. Entonces, eso ya nos ayuda mucho. Déjenme ver si tengo en mis apuntes algo que les puedo dar todavía más. Bueno, miren, aquí le puse generación de diferentes tablas de frecuencias. Bueno, esto lo hice y hay otro paquete. Ahorita les explico, ¿eh? Voy a hacerlo rápido porque ya me quedan 8 minutos. Hay otro paquete que hace casi lo mismo, vean, ¿eh? Este paquete se llama Agricolae. Lo cargamos, ya no lo voy a cargar yo. Ahorita les paso la captura. Y lo voy a cargar. Ahora yo voy a hacer una gráfica de frecuencias, que es lo mismo que estamos haciendo. Entonces le digo, dame la gráfica de frecuencias. Y vean, este me da, como lo tengo en mis apuntes, empieza con 52, 55, 9, 52, 55, 9, etcétera. Pero vean, me da las clases como yo las pedí en la tablita que les dije que la hicieran a mano. Hagan la mano y van a ver que les va a salir esto. Y vean, ese es otro paquete. Y déjenme ver acá. Fíjense aquí qué hizo. Frecuencias absolutas. ¿Cómo sabemos que son frecuencias absolutas, Aaron? Cualquiera que conteste. ¿Cómo te das cuenta que este gráfico es de frecuencias absolutas? Por las unidades del eje vertical. Son Exacto. mayores a 1. Exacto. Muy bien. Por eso mismo, ya lo dijo su compañera. Más claro no se puede. Entonces, es una de frecuencias absolutas. Pero fíjense, ahora voy a agarrar esto. Plot H. Aquí vean, plot H. Y le pongo frecuencia igual a 1. Frecuencias absolutas. ¿Qué pasa si le pongo el 2? Bueno, creo que aquí lo tengo. Le voy a poner aquí el mismo 2. Y lo vuelvo a hacer. Frecuencias relativas. ¿Ven cómo nos va saliendo los gráficos con simplemente moverle un botoncito? Entonces, vean, aquí ya son relativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tenemos números enteros, dice su compañero. Ya son fracciones, entonces tenemos frecuencias relativas. Entonces, este gráfico son los que voy a cambiarle en las notas. Lo hago este fin de semana y lo van a tener a disposición. Entonces, a ver, aquí creo que le podemos cambiar al 3. Y nos dio otro gráfico. Entonces, a lo que quiero llegar es que se puede hacer todo el trabajo que debemos realizar en la estadística descriptiva, lo podemos hacer en R. Y hay algo más que, si yo uno, fíjense, por último, tengo 4 minutos suficientes. Si yo uno, las marcas de clase, acuérdense, son los puntos medios de las clases. O sea, el punto medio acá, el punto medio acá, el punto medio. Aquí en cada barrita del ancho le ponen un puntito. En cada arriba de cada uno de ellos le ponen un puntito. Y luego unen los puntos. A ese gráfico se le llama
gráfico poligonal, porque están hechos por poligonales. Entonces, lo pueden hacer igual en su cuaderno, con el ejercicio, pero aquí lo hacen. Fíjense. Aquí le voy a poner el 1 para regresar y tenga yo todo bien. Ahí está. Voy a hacer este y le voy a encimar el poligonal. ¿Ven? Tengo el gráfico poligonal. Entonces, este gráfico poligonal se usa mucho. Ven ustedes, amigos, esta cosa. Para ver la descripción de los datos. Se usa mucho, pero viene de ¿dónde? De un histograma. Y luego uno los ve y no le entiende nada, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar, dices, pues nada más haciendo la unión de las marcas de clase con poligonales y ya tienes ahí tu gráfico. Entonces vemos cómo se puede hacer todo con R de manera fácil, pero lo apreciamos, ¿cierto o no, niña? Lo apreciamos cuando ya le intentamos hacerlo a mano y cuesta mucho trabajo. Por eso les digo, adelántense a mis notas, váyanlas haciendo para que vean, para que vayan entendiendo los conceptos y vean la dificultad de hacer los cálculos y necesitamos R para hacerlos rápidos y eficaces. ¿Dudas? ¿Les gustó? Sí, profesor, ¿puede mover tantito el gráfico para ver? Gracias. A ver, voy a marcarles, eso es lo que les interesa, ¿eh? Así lo pueden tomar la gráfica, digo, la captura de pantalla. Digo, para que no saquen, no, lo que no quiero es que ustedes tengan demasiado código que después se van a perder. Entonces, se los comparto con gusto, nada más para que esto ya les da los gráficos de acá. Entonces, saquen la captura de pantalla si quieren a esto, queda en limpio. Me dicen cuando ya hayan acabado. Listo, profesor. ¿Ya? ¿Todos? Ya, profesor. Ya, profe. Listo, profesor. Ahora la otra parte. Voy a volver a hacer. Aquí es, bueno, también háganlo esta parte. Todo esto, capturen la pantalla. Ya, profe. Muy bien, entonces, ya les dije compar, mocasín, les da el color del fondo de la gráfica, ya se los dejé hace un rato. Aquí usted no lo pongo, pero pues es como lo manejo, pues no se lo pongo, pero bueno. Entonces ya avanzamos mucho, ya sabemos cómo hacer gráficas, ya tenemos que ir aprendiendo cómo se hacen las interpretaciones o los análisis de la gráfica. Siempre tengan presente que lo que me importa de ustedes es que aprendan estadística. R es secundario, importante, muy importante, pero es secundario, ¿vale? Sí, profesor. Bueno, pues aquí le dejamos, justo a tiempo. Nos vemos el Lunes. lunes. Si subo la tarea mañana, yo les mando correo, que ya está la tarea subida. Es más, creo que se la mando al ayudante y él la sube en el Classroom. Profesor, ¿de cuántos va a ser los equipos para la tarea? 5. Gracias. Sí, nada más recomendación. Júntense con quienes están involucrados. Para que ustedes, porque son, luego al principio hacen equipos, muy, pues sí, uno se ilusiona de tener un equipo,
y luego a la mera hora pues no todos trabajan. Recording stopped. Entonces, vean los que siempre están constantes, échenle ganas entre todos y formen sus equipos, máximo 5. Bueno, pues Profesor, ¿para cuándo se haría la tarea? O sea, entregarla. yo la redacto mañana, la subo y yo creo que el jueves, algo así, para entregarla. Ok, profe, gracias. No, de nada. Bueno, pues. Profe, muchas gracias. si Vale. tenemos dudas, ¿le podemos mandar correo? Si tienen dudas, les digo, ustedes me dicen, profe, tengo dudas aquí. Si es algo sencillo, se las resuelvo por correo. Si no, me dicen, tengo dudas y tengo tiempo a tal y a tal hora. Y yo ya veo cuál me conviene o cuál coincido y abrimos rápido una sesión de Zoom, les explico y cerramos. Ah, ok, muchísimas